Necesitamos saber un poco más de ti, No han sido fáciles y no van a seguir siendo fáciles. que tiene muy buen poder de corte y a la vez... Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estética 360, la vuelta al detalle, el podcast de la estética automotriz. Estoy el día de hoy nuevamente junto a mi colega y amigo Jorge Camilla. Jorge Camilla, que ya estuvimos en un capítulo anterior conversando sobre su historia, conversando algunas cosas de contenido técnico, quizás también de nuestro quehacer, de nuestra labor. Pero no quiero partir este capítulo sin antes agradecer a nuestros auspiciadores, porque el capítulo de hoy tenemos más auspiciadores y eso es bueno. Agradecemos, por cierto, a una marca nacional, Supershine, una marca de pads y también de toallas de microfibra. Jorge, tienen una toalla de secado de autos, pero increíble, que la tengo acá, de hecho. Esta toallita de un color bastante particular, ustedes la podrán reconocer. Es una toalla de la marca Supershine. Jorge, ahí no sé si habéis tenido la posibilidad de probarla, pero... Obvio que sí. Muy buena toalla, grande, absorbente, es gruesa. Excelente toalla de secado. Para todos es necesario. Cada auto tiene que tener su toallita Sí, de secado. la verdad es Pero que de muy buena calidad esta toalla. yo la posiciono como dentro de mis favoritas, de todas las que he tenido a lo largo de mi experiencia como detallador. Hace unas poquitas semanas atrás, Jorge, con esa toalla trabajamos como car wash en una automotora y lavamos alrededor de 20 autos. Y esos 20 autos los secamos con 2 toallas. ¿Con 2 toallas? Así Wow. es que realmente sorprendente. Así que agradecemos a Supershine. También agradecemos a 24 Volts, una marca de acá de la región, de Concepción, de mi amigo Enzo, a quien les mando un saludo también. Una marca de productos de ampolletas, iluminación, LED. Tienen un sinnúmero de productos en las sucursales que están instaladas acá en el centro de Concepción. Así que invito también a que vayan a seguir sus redes sociales. 24 Volt también está colaborando en esta alianza junto a Estética 360, el podcast de la estética automotriz. Agradecemos también a Zumpu Chile, que nuevamente está presente acá con sus máquinas pulidoras. Pueden ustedes encontrar máquinas rotativas, máquinas orbitales o la Mini, que tiene ambas funciones, tanto rotativa como orbital, que ayudan mucho para el trabajo y el quehacer en el pulido que hacemos en nuestro trabajo. También tenemos la colaboración internacional, tenemos un auspiciador internacional, a Vortex Education, nuestros amigos desde San Pablo, Brasil, que estuvieron en la tercera edición de Detailing Session. Ellos quisieron dejar parte de su ánimo, de su motivación aquí en Chile, siendo auspiciadores de este podcast, así que les enviamos un abrazo a la gente de Vortex Education, que además pronto, en los siguientes capítulos, vamos a anunciar los cursos que ellos tienen disponibles, tanto en estética automotriz, micropintura, PDR, etcétera, cursos que están orientados a la estética automotriz, en el cual, si tú quieres ir a Brasil, además de tener una experiencia de turismo, ¿verdad?, pero al mismo tiempo aprendizaje, ya vamos a estar anunciando cuáles son estos cursos y cuáles van a ser las fechas de esta actividad. Así que agradecemos a Vortex Education. Y por último, tenemos nuevamente a Mencerna, una marca de muchos productos para el tema del pulido y también la estética automotriz en general. Entonces, para los detailers que buscan acabados profesionales, les cuento que Mencerna es un referente del detailing mundial, desarrollando pulimentos desde el año 1888, bajo los rigurosos estándares de fabricación alemana, manteniendo hasta hoy su reconocido nivel de calidad. Disponible en Chile a través de EMEI Representaciones, representante exclusivo de Mencerna en Chile. Y ya que estamos hablando de Mencerna, Jorge, quedaron algunas cositas pendientes que estuvimos, algo de eso hablamos en el capítulo anterior. Por ahí se mencionaron los hologramas, ¿cierto? Así es. Pero ¿quién mejor que tú, que yo te escuchaba abiertamente declarar que eres un Mencerna lover? Así es. ¿Puedes contarnos un poco sobre, mira, estos dos productos que acá de hecho tenemos en el set? El famoso Mencerna 400 y el One Step. Bueno, Mencerna llegó a Chile hace
varios años, yo creo que fácilmente unos 8 años atrás. Y ahí es donde conocí, porque en ese tiempo Mecerna era como lo más pro que había llegado en compuesto. Y obviamente se notaba mucho el cambio con las otras marcas que había. Obviamente ayudando a llegar a excelentes resultados y en poco tiempo, que obviamente a todos nos ayuda. Bueno, eso es porque yo elegí quedarme con la Mencerna. marca, trabajando por los resultados. O sea, Mencerna de alguna manera marcó un antes y un después en En parte mi de tu trabajo, carrera. en mi trabajo, Sí. sí, en mi trabajo marcó la diferencia. ¿Y qué producto específicamente fue como el que a ti te abrió las puertas para conocer la marca? Mecerna 400. Mencerna 400. Sí, Mecerna 400, el que me ayudó bastante ahora es por porque tiene muy buen poder de corte y a la vez también buen acabado. O Claro, sea, claro. ya podemos hacer combinaciones en un paso, dos pasos, o en caso de hay que hacer una corrección full, puede que sea necesario tener solamente dos compuestos, que viene siendo Mecerna 400 y el 3800, que es un Claro. super finish. ¿Ya? Mecerna como tiene una tecnología DAT, ¿ya? Que son abrasivos disminuyentes, tiene una disminución controlada, ¿ya? Eso ayuda a que nosotros podamos hacer un corte agresivo y a la vez, a medida que va pasando el tiempo en el pulido, estos abrasivos se van rompiendo y van generando un mejor acabado. ¿Ya? Hay colores como colores claros, plata, todos esos colores en un paso tú puedes conseguir un Buen excelente acabado. acabado. Un buen acabado. Sí. Sí. Y también aprovechar que están estos dos productos acá es como la mejor combinación en caso de hacer pulidos básicos o pulidos, correcciones de pintura, pero sin aplicar cerámico, sino que con terminación de protección de ceras o selladores sintéticos. Claro, ¿Ya? claro. Que como Mecerna 400 tiene muy buen poder de corte y acabado, podemos refinar y proteger con 3 en 1. Con 3 en 1. Sí, solamente vamos cambiando los panos. Claro, o sea, en este caso, con el caso del One Step, que vendría siendo ocupar ese producto, solo ese producto para tener un resultado parcialmente con buena terminación Sí. y además con protección, se puede complementar con el paso de corte, en este caso con un 400, ¿verdad? Sí, o sí. sea, perfectamente, eso es posible y dejando además una protección sintética que otorga una protección duradera, un plazo, si no me equivoco, son entre 5 o 6 meses Sí, en podría temporalidad. ser un poquito menos, pero anda por ahí. Es una muy buena protección, brinda buena repelencia, buen brillo. Oye, y a todo esto, yo ahora pensando, ¿quién no se inició o quién se inició en esto sin conocer Mencerna o el Mencerna 400? Yo en mis inicios también, cuando tomé las capacitaciones, la mayoría de los productos que se usaban eran de la marca Mencerna. Sí. Así que si tú conoces de Mencerna, ahí escríbenos en el box cuáles son los productos de Mencerna que más te gustan y que tal vez te gustaría que nosotros pudiéramos hacer aquí una revisión, un análisis un poquito más acabado sobre la tecnología de ese producto. Sí. Y el 3 en 1, Jorge, hoy día es bastante usado, ¿verdad? En trabajos más rápidos, de concesionarios. Así, como ahora hay muchas empresas que trabajan con volumen, como poder decir que de forma industrial, con hartos vehículos, y no necesitan una terminación casi perfecta. Lo mejor es el 3 en 1 de Mecerna, ¿ya? Sobre todo en vehículos que no tienen un daño tan severo. Puede hacer un buen poder de corte, eliminar bastantes rayas y dejar un acabado espectacular y como lo repetimos, queda con una protección. Una protección, excelente. En un Así que, solo paso. oye, bueno, en el caso de tener por ahí algún holograma, ¿con cuál de estos productos? Sabemos que evidentemente con los dos, pero si tenemos un holograma y no queremos gastar tanto, ¿con cuál producto podría ir a trabajar? Uno de estos dos. Siempre el momento de eliminar hologramas vamos a ocupar productos no tan agresivos, o sea, podríamos, como dices tú, podemos ocupar Mecerna 400, pero iríamos cambiando los pads. El pads, ¿ya? perfecto. El más agresivo al más menos agresivo. Menos agresivo. Y con un 3 en 1 obviamente podemos bajar ese holograma o con un polish o un finish, ¿ya?
Dependiendo sería como el 2400, ¿no? 2400. Sí. Todo dependiendo. Mecerna tiene varias líneas. Ajá. Ya solamente yo me quedo, porque mis trabajos son de detailing, me quedo con la línea de Mecerna 400, como polish, el 2400 y un super finish que es el 3800. 3008. Existen otros productos como el 1100, el 300, Mecerna 2500. Hay muchos, pero son generalmente productos un poco más baratos, como para talleres de pintura, Ujú. pero en sí esta es la línea de detailing. De detailing. Sí, son un poquito más caros, pero tienen mejor acabado. No quiere decir que los otros sean malos, son súper buenos Claro. productos, pero es que aquí Son tienen finalidades, menos puntos. Sí. criterios de repente que Son distintos, son para trabajos distintos. Ah. Ejemplo, Mecerna 100, 1100, disculpa, 1100 tiene más poder de corte que Mecerna 400. Claro, pero el tiene- acabado es tiene menos distinto. acabado, claro. Mecerna 400 deja un excelente acabado. Claro. Y eso tiene que ver con su composición, obviamente, y todo. Bueno, Sí. ya vamos a tener capítulos Sí. donde vamos a conversar sobre la parte quizás más técnica, porque a nosotros igual nos gusta saber lo que usamos, nos gusta saber cómo se usa, Sí. y ahí cada marca obviamente tiene sus pautas. En el caso de Mencerna, una marca muy conocida por todos, los Mencerna Lover ahí, vayan a escribir, vayan a apoyar ahí Dejen ahí el comentario sobre Mencerna, sobre qué características o sobre qué producto tiene sus prioridades o sus preferencias. Así que nuevamente agradecemos a Mencerna, que además Jorge estuvo con nosotros en la tercera edición de Detailing Session. Estuvo ahí, estuvo su stand, estuvo el técnico Ramón, que le mandamos un saludo, estuvo Yacer también, a quien le mandamos un abrazo y agradecemos por participar con nosotros en este podcast de estética automotriz. Así es. Bueno, yo creo que necesitamos saber un poco más de ti, Pato. Tú eres una persona que muchos lo conocen por las redes sociales, siempre con su en vivo, dando workshops de distintas marcas, en distintas regiones, viajes, organizador de eventos. O sea, el La Pato, tengo toda. muchos te conocemos, pero en la historia yo creo que es bueno saber. Sí, bueno, Cuenta Jorge, un poco. tendría que tomarme varios capítulos. No, como pero, todo. pero bueno, ¿sabes qué? Te cuento algo quizás anecdótico. Es primera vez que me lo preguntan, porque normalmente las actividades que se han desarrollado, gracias al esfuerzo obviamente de colegas, a las iniciativas quizás mías, pero nunca se me había hecho esa pregunta. O sea, ¿cuál es mi historia respecto de cómo yo me inicié, cómo yo partí en esto, qué me motiva, qué me motivó y qué es lo que me va a seguir motivando? Bueno, la verdad es que la gente más cercana quizás sabe que yo vengo de un área distinta. Nunca fui tan bueno para cosas manuales, por ejemplo, en el colegio. Siempre, más bien mis ventajas iban por el área de artística, la música, ¿verdad? Pero nunca relacionado con hacer cosas. Y después mi salto desde la enseñanza media a la universidad siguió básicamente lo mismo, en la línea humanística. Después estudié en la universidad docencia, yo soy profesor de profesión de enseñanza básica. Ejercí varios años en aula enseñando a niños. Pero siempre estuve motivado a que dentro de lo que hiciera tenía que hacerlo de la mejor forma posible, y esa mejor forma posible para mí implicaba aprender muchas más cosas, sobre todo, Jorge, aprender de los más experimentados, de la gente mayor, ¿cachai? Profesores antiguos, que a veces ahí los que son profesores pueden decir, no, es que los profes antiguos tienen otra formación, vienen de la escuela normalista, que tenían funciones muy específicas, quizás no desarrollaban tantas habilidades, pero sí te enseñaban cosas bien básicas. Había ahí una disputa entre los nuevos profesores y los nuevos, pero yo igualmente valoraba la experiencia. Y en este caminar de ir conociendo gente, personas, fui también descubriendo que lo que yo quería era hacer cosas potentes. ¿Ya? En algún momento quise ser director de un colegio, tomar decisiones en un colegio, llevar adelante proyectos, etc. Por ahí fui becado para estudiar, para ser director. Terminé esos estudios. La retribución de esa beca era postular y trabajar como director en un colegio.
Nunca pude hacerlo, ya ahí el sistema te come porque evidentemente esto se iba a concurso público y normalmente los concursos públicos en el sistema municipales hay hartos factores que inciden en que una persona joven no pueda, o en ese momento no podía entrar a ser director. Luego, y mi última experiencia laboral fue manejando equipos de docentes en un colegio. Trabajé como evaluador en la parte curricular de este colegio y seguía sintiendo que había un techo, como que mi labor y mi rol llegaba hasta cierto punto. Y ese cierto punto tenía que ver con que había una persona que estaba por sobre mí y que era la persona de las decisiones, que es normal en una institución que tiene esquemas, ¿verdad? Entonces muchas veces yo sentía que las cosas se podían hacer de una manera, pero la decisión no pasaba por mí. Y esa incomodidad que yo sentía interna me hacía pensar de que tenía que buscar un lugar en donde yo pudiera decidir Sentirte solo. cómodo. Claro, Sí. ¿cachai? Como sentirme dueño de mis propias decisiones. Si cometía algún error, si fracasaba o si le acertaba, hacer 100% responsabilidad mía. Y eso fue lo primero que a mí me motivó a salirme del área de la educación, salirme del área de trabajar en un colegio, a buscarme un negocio o algo, un emprendimiento donde pudiera tomar mis decisiones. Pero es súper difícil en todo caso tomar esa decisión porque está ahí con un trabajo donde ya tenías tu experiencia, yo creo que es muy buen trabajo y salir a la nada, o sea, así como realmente a Sí. la nada porque Sí. tenéis que aprender, tenéis que ver si funcionaba o no, en ese tiempo el detailing tampoco es Claro. algo que todos conocían. Sí, sí, o sea, evidentemente fue una decisión súper difícil porque se conjugan cosas. En ese entonces yo ya estaba con mi esposa, entonces cualquier decisión que uno tome cuando está en pareja o cuando tiene familia, tiene que pensar en que esa decisión también puede afectar al entorno. Sí. Pero yo creo que ahí está el gran punto de inflexión entre el que decide hacerlo por las razones internas propias de cada uno, al que por inseguridad, por comodidad incluso a veces, no las toma. ¿Ya? Yo eché todas esas inseguridades a una bolsa y dije, si en algún momento esa bolsa me pesa, la voy a llevar en el hombro, ¿no? Sí. ¿Cachai? Lo conversé evidentemente con mi esposa y bueno, hasta el día de hoy ella siempre me ha apoyado en todas estas iniciativas que he ido teniendo después. Pero en su momento fue súper complejo porque, como dices tú, pasé de tener un trabajo formal con un sueldo establecido a no tener nada de un mes a otro, ¿ya? Y tampoco yo me considero, tampoco soy una persona ordenada en el tema financiero. Ya. Siempre he sido más bien desordenado. Entonces, hasta esa decisión tampoco tenía ningún tipo de ahorro, no tenía nada. O sea, lo único que tuve en su momento, que yo creo que eso también fue parte de que me dio el gran impulso para tomar la decisión de emprender. Yo tenía una casa que la pude vender y cuando vendí esas lucas de esa venta, la invertí y me compré una máquina, partí con una máquina a vapor, haciendo limpieza a domicilio, me compré una camioneta para poder trasladar esta máquina y ahí andaba yo haciendo de operario. Po. Entonces por eso tiene sentido cuando yo te digo que antes yo no... Cuando teníamos que hacer cosas manuales en el colegio yo no era destacado en eso y aquí pasé a operar máquinas. Sí. ¿Cachai? Era algo completamente distinto, o sea, de cuando mi objeto de estudio era más bien hacer planificaciones para enseñar contenido a los alumnos, para enseñar habilidades, ahora a aprender yo muchas de esas habilidades y empezar a ejecutar acciones con máquinas. Sí. ¿Cachai? Yo me sentía torpe incluso haciéndolo cuando partí al principio. Y ahí pasa algo que también lo comentamos en el capítulo anterior. Yo partí al revés. Yo, sin saber mucho y teniendo las lucas, y como no era ordenado, nunca tuve la educación financiera para a lo mejor decir, no, voy a invertir esto y voy a dejar esto acá, voy a dejar una caja, qué sé yo. Entonces empecé a gastar como todo nomás. Y gasté muchas lucas en esa máquina y muchas lucas en una camioneta. Y después de eso, conocí
por Jorge Vega, y un amigo también, gran amigo, que fue parte también de la historia, de mi historia. Él en un momento me dijo si yo conocía el detailing. Yo le dije, no tengo idea de qué es lo que es. Y él me fue como mostrando a poco eso. Ya. Y ahí un día él me dice, oye, hay un curso en Concepción que lo va a hacer Daniel del Pino, en Concepción. Y son tantos cupos, y el curso creo que en ese entonces costaba como 250 lucas, ya no me acuerdo, pero más o menos por ahí. Más o menos yo creo. Y como tenía lucas de esa venta que había hecho en la casa, entonces dije, bueno, voy a hacer el curso. Y claro, me pasó algo similar a lo tuyo. Tú igual Sí. como que se te abrió una ventana enorme, Sí. ¿cachai? Y Es yo, un mundo. de hecho, claro, se abrió ese mundo, pero al mismo tiempo se me abrieron muchas dudas. Obvio. Pero muchas dudas técnicas, obviamente, pero también muchas dudas de si seguía o no seguía con eso. Ah, ya. ¿Cachai? Porque como que conocí algo tan nuevo, yo dije, o lo dejo hasta aquí y sigo en lo que estoy, lavando, haciendo mis limpiezas así como estoy hasta ahora. Como que te dio miedo Es como que de volvía- no manejar el tema, no manejar sí. el rubro, no manejar los conocimientos. Sí, honestamente sí sentí una inseguridad como de eso, de como si me la iba a poder con las cosas que había visto. Ya. Como no tenía habilidades para las máquinas, de hecho, hay una anécdota ahí, porque me acuerdo que en ese curso éramos como 20 personas, 18 personas más o menos, y yo nunca había tomado una máquina pulidora y una rotativa menos, y justo el Daniel estaba enseñando a usar la rotativa, y como que mira así como a ver quién quiere pasar, y justo estaba yo ahí, y me dice, a ver, ven para acá. Y yo voy, claro, y delante de todo, porque también pasa, Nervioso. sí, porque pasa que miedo a errar, a que los demás se van a reír de ti, todas esas cosas sentí en ese momento. Tomé la pulidora y claro, efectivamente saltaba la máquina, algunos se reían, ¿cachai? Y todo, bueno. Ya. Y eso me dio me dio mucho temor de cómo iba a enfrentar lo que seguía, pues, porque yo sabía que si seguía tenía que seguir con todo. Que era un poco lo que describía de que cuando entré a estudiar pedagogía, dije, bueno, si voy a ser un profesor, quiero ser un buen profesor. Y aquí lo mismo, o sea, si voy a entrar a ser un detallador, tengo que ser un buen detallador. Y ahí, compadre, para adelante fueron... Se abrió todo. Además, siempre yo te he dicho que de tu tema de docencia te ha jugado mucho a favor ahora en el detailing, pues en que tú te gusta capacitar gente, te gusta hacer workshop y se te hace muy fácil, porque tú manejáis eso. Claro. Y eso obviamente te ayuda a ti y ayuda bastante a las personas que se quieren capacitar contigo, que se han capacitado contigo. Claro, claro. Sí, hay cosas que por cierto son gracias a ese estudio que tuve ahí, a las competencias que pude adquirir en la universidad para ser profesor, pero la verdad es que yo venía como haciendo cosas con más gente desde mucho antes incluso, desde la enseñanza media. Ya. Por ejemplo, también participé en actividades pastorales con grupos de personas, ¿cachai? Ya. Organizando, coordinando actividades, cosas de jóvenes. Entonces al final como siento que más bien son habilidades blandas que yo he desarrollado a lo largo de mi vida, ¿no? Y la pedagogía, por cierto, que juega un rol elemental a la hora de hacer un curso, porque hay que ordenar objetivos, hay que ordenar contenido, Sí. hay que tener una metodología de enseñanza, y la pedagogía me ha entregado esa herramienta para cuando he tenido que hacer esas capacitaciones. Pero bueno, parte de la historia como... motivante de esto es eso, es que en cada camino que he decidido emprender dentro de esta área de la estética siempre ha ido, y eso para mí es bueno, ha ido apareciendo algo nuevo, ¿cachai? Como que ya ahora tengo que aprender otra cosa y la tengo que aprender bien. Hace poquito, bueno, el año pasado tomé un curso de micropintura. Ya. Ya, siempre fui como medio reacio a abrirme a la posibilidad de hacer pintura, ¿cachai? Sí, es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo y más complicado que el detailing. Exacto, incluso hay muchas más cosas, áreas de conocimiento ahí. Pero para ser un buen detallador tenéis que saber de todo. O sea, tenéis que saber, hoy día, y esto lo he dicho en varios otros lados, hoy día tiene que haber un puente entre DIP, detailing, RAP, PDR, incluso aerografía, si se quiere. O sea, tiene que existir un puente de comunicación para que tu área y la mía se complementen y no sean distantes, porque hoy día pasa mucho de que, o al menos en su momento incluso hasta yo mismo me reía de esas cosas,
pero como que, el taller de pintura, no saben pulir. Y muchas veces no es que no sepan pulir, pues que ellos aprendieron de esa manera. De esa manera, sí. Y como no ha habido una interacción entre los que pulen de otra manera y ellos, no ha habido un conocimiento nuevo ahí. Entonces yo creo que ahí, hoy día, es importante generar eso. Sí, ese tema no sé si irá al caso, pero el tema de los talleres de pintura que no dan el buen acabado es por lo mismo, porque se desligan del tema del detailing. Y también digamos, es responsabilidad de ellos, es enseñar, educar al cliente. Claro. Porque si tú estás seguro o que el acabado que tú logras con con tu taller de pintura no es un acabado de detailing, uno tiene que explicarle eso al cliente. Y si él quiere ese acabado, obviamente el taller de pintura igual le puede hacer el detailing, pero se eleva el costo. Claro. Y eso es obviamente porque hacer un detailing no tiene que ver con la pintura, son trabajos distintos, claro, pero van de la mano. Van de la mano. Sí, porque muchas veces he escuchado yo que el cliente piensa que eso va incluido, o que si te mandan a pintar un vehículo, te lo tienen que entregar como si fuera un detailing, con los guardafangos, con las llantas limpias, claro, con la entrepuerta impecable, vidrio limpio interior, y realmente no es así. claro. Yo creo que ahí es donde se caen los talleres de pintura. Sí, y también parte de eso que dices tú, Jorge, que yo comparto eso, es que tampoco ha habido una profesionalización de esa área. A pesar de que incluso instituciones educativas tienen, por ejemplo, ofertas de diplomado en desarrollo de pintura. Hoy día. Sí. Hablo al día de hoy. O sea, yo conozco una institución X que ofrece un diplomado de IP en Santiago, en Puente Alto. Sí. Así como eso, ha habido otros intentos formales, en instituciones educativas formales, de incorporar este contenido de IP dentro del área mecánica automotriz, de las carreras de mecánica. Pero aún así, siento que, aún teniendo esa formalidad, esa instancia de formación, el rubro como rubro de pintura, de chapa y pintura, no es un rubro profesionalizado. O sea, ahí hay un potencial enorme de trabajo para las instituciones educativas en esa área. En cambio nosotros, ahí tú me puedes decir si estás de acuerdo o no, en cambio nosotros que venimos de un área de terminación del trabajo de pintura, ¿verdad? Nosotros sí hay lugares en donde puedes ir a capacitarte, en donde el que te capacita te dice que tú vas a ser un profesional de la estética, en donde tú tomas eso y lo llevas a tus servicios y lo sigues profesionalizando. Y somos un rubro relativamente más nuevo que la chapa y pintura. Sí. Entonces, por eso vuelvo al tema de los puentes. Tienen que existir caminos, conexiones que nos lleven a buscar puentes y cosas en común, porque nos van a servir sin duda. A mí me sirve saber de chapa y pintura. Obvio, uno necesita saber cuál es el comportamiento, o sea, por cómo está estructurada la pintura, los tipos de materiales. pintura. Sí, por ejemplo, para pulir hay muchas condiciones que uno tiene que saber, y es parte de eso, de saber qué tipo de pintura es, por ejemplo, los espesores, medir espesores. Obviamente siempre la medición de espesores también no es algo perfecto que te lo va a decir, porque no tenemos medidores de laca, sino Claro. que de espesor completo. Exacto. Pero es necesario saber. O sea, Sí. tengo que saber de qué es lo que es del sustrato que está debajo. Muchas cosas que tienen que ver con la información que está en el taller de pintura. Claro. Bueno, y en resumen, un poco partiendo de la pregunta que me hiciste, o sea, el emplazamiento que me hiciste de contar un poco la historia, es que he ido adoptando desafíos en la medida que he ido descubriendo cosas, ¿ya? Hoy día la gente podrá pensar, oye, Patricio, qué sé yo, ha hecho todo esto, es exitoso, le va bien, y a veces no es tan así, po. A veces no es tan así, no es que, porque uno quiere mostrar ciertas cosas a través de las redes sociales, a través del discurso incluso. Pero las cosas no han sido fáciles y no van a seguir siendo fáciles. O sea, el que piense que la cosa es fácil No y es así. que le vaya a pegar el palo al gato y después todo fácil, eso no es así. Cada vez que tú vas asumiendo desafíos, son cosas difíciles que vas a ir adoptando para adelante. Entonces eso es lo que a mí me motiva. ¿Sabes realmente lo que es? Es que
las cosas difíciles son las que a mí me ponen a prueba como persona. He pasado situaciones complejas y anímicas, psicológicas, ¿cachai? Pero ahí es donde uno se pone a prueba. Es lo mismo, lo que yo siempre te digo, a ti te gusta meterte en problemas. Siempre te he dicho lo mismo, ¿cierto? Te gusta meterte en problemas, meterte en cosas nuevas, en organizar cosas. Que ejemplo para mí, que yo soy una persona más acomodada en mi zona de confort, no quiere decir de que yo siga aprendiendo, siga buscando y tengo interés de mejorar, pero son muy lentos. En tu caso, a ti te gustó algo, lo averiguaste y te vas y te metí en problemas y después estás ahí complicado con esto, ¿cachai? De que tenéis poco tiempo, harto trabajo, ¿cachai? Pero es la forma que te ha ido superando y que muchos siguen tu camino y les va excelente en la vida. Claro. O sea, yo creo que ese es el paso, que si no los vamos a quedar todos echados los huevos, como decimos. Claro. Sí, yo más que si tuviera algo como que en síntesis de mi experiencia de estos 8 o 9 años que llevo en la estética automotriz, es que se van a seguir ocurriendo más cosas. Sí, es que siguen apareciendo cosas y uno tiene que moverse para poder, tiene que ir cambiando para poder y en la acción, en la acción la que para mí vale. O sea, de repente uno habla y piensa, pero todo en el plano de la idea, y eso está bien. Pero cuando tú eso lo llevas al plano de la acción, de hacer cosas concretas, es realmente cuando tú te demuestras a ti mismo primero que la cosa se puede hacer primero y al resto también. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, no sé, este mismo espacio que estamos teniendo de conversación, a más de algunos se le debe haber ocurrido, por cierto que sí, y de mucho antes, pero no se ha hecho o no se hizo porque pasar de eso a la acción pasan muchas cosas internas que uno no está dispuesto a cambiar. Entonces y ahí viene la zona de confort, vienen todas esas cosas, los riesgos, todo. Pero cuando uno es aventurado en la vida, yo creo que esos riesgos son válidos, es sentir esas cosas. Es producto de ese riesgo, son válidas de pasar y sobrellevar. Sí. Es complicado, por eso mismo la mayoría no lo intentamos. No intentamos cosas porque te saca de la zona de confort, te hace sufrir, te trae inseguridades, pero cuando te lanzas y vas al objetivo, te sientes bien, pues, o sea, te alimenta el alma y además también valoriza a la gente, tu familia, tu gente te valoriza. Sí. Bueno, yo igual destaco, Jorge, a propósito que estamos aquí, destaco tu apaño y tu amistad conmigo porque han sido en el juego de estas mismas cosas que te he ido diciendo, de cosas que se me ocurren, que se te ocurren a ti y que nos hemos ido acompañando en eso, a pesar de que quizás no nos vemos como, o no somos socios ni nada de eso en temas de negocio. Somos amigos. Somos amigos, ¿cachai? Y somos colegas y amigos. Y en los momentos que a ti se me ocurrió cosas o que a mí se me ocurrió cosas, yo siempre sé que he podido contar contigo. Y a lo mejor aparecí de manera fugaz, pero aparece en el momento preciso, ¿cachai? Como ahora. Ahora estamos transmitiendo eso a la gente, en el fondo, porque se nos ocurrió hacerlo y lo estamos ejecutando. Y yo sé que Estética 360 busca ser un espacio para nosotros, pero también para el resto de la comunidad que les gusta la estética automotriz y que les gustan los autos y que ven en este espacio un espacio educativo, un espacio de reflexión, un espacio de negocio, de emprendimiento, ¿cachai? De experiencia. Y bueno, y hay hartas anécdotas también que yo puedo rescatar de mi experiencia y que has estado tú presente. Los viajes. Sí, nos ha tocado viajar varias veces, sobre todo aquí en Chile. Esos son los momentos donde uno aprende en la conversación, en contar la experiencia, sobre todo técnica, y es donde va, ejemplo, a lo mejor me voy a ir, pero mucha gente quiere capacitarse solo, o sea, quiere que yo a una sola persona le enseñe a hacer detailing, pero hay a tener 3 cursos, o sea, 3 días en el curso donde van a haber 2 personas y los temas van a estar súper estructurados, pero cuando hay un curso donde hay 3, 5, 6, 8 o 10 personas, todos tienen dudas distintas y pasa mucho que las personas tienen miedo de preguntar o tienen vergüenza. Pero ¿qué pasa? Que va a haber una persona que sí quiere sacar esa duda y hace la pregunta y se empiezan a retroalimentar todos. Claro. Y
empiezan a aparecer más preguntas y ya se hace algo más, ¿cómo se dice? Enriquecedor. Enriquecedor, Sí, ¿cierto? por cierto. Y es un mejor curso. A hacer un curso con una sola persona donde muchas veces tampoco, porque cuando estás en ese momento Claro. te nublas y no están las dudas y Sí. te vas ahí no bien alimentado con esa información. Claro. Por eso todas estas cosas que haces tú también, de hacer juntas, workshops, de este mismo podcast, que la idea es escuchar historias. También Sí. es bueno escuchar la historia del otro por cómo empezó, porque muchas veces pensamos que nosotros somos lo único, que lo pasamos mal, o que nos va bien, o que nos cuesta, ¿cachai? Pero ya cuando sabes que otra persona tuvo un comenzar o una historia muy similar, te ayuda, po, Sí. te hace sentirte un poco no tan solo, Claro. ¿cierto? Claro. Sí. Y eso, Sí, en el tema los de viajes, experiencia, sí. de viaje, o sea, son lucas que uno gasta, Sí. ¿cachai? Por capacitarse, siempre tratar de... Y lo otro que nosotros siempre sí somos competencia, entre comillas, pero nunca lo hemos visto como competencia. Claro. Siempre hemos querido aprender, ¿cómo se llama? Traspasarnos la información, y no tan solo nosotros dos, sino muchos colegas de muchos. distintas regiones. Claro. O sea, Yo creo que eso ha ayudado mucho a sostener nuestra amistad. sí, sí. Porque, claro, la competencia es una competencia de fantasía, como si se quiera. Pero nosotros, yo nunca te he visto como una competencia, al contrario, yo te veo como una persona de la que aprendo. Entonces, la relación que hemos construido de colega y de amistad ha sido en base a esa confianza. Y nada, bueno, las experiencias que tuvimos viajando, que han sido aquí en Valdivia, en Santiago, en Punta Arenas, estuvimos en Brasil 2 veces, con anécdotas que si quieren saber más de esta anécdota, vamos a hacer, yo creo que da para un capítulo. Porque Sí, comente la comenten. gente, diga, si quieren saber cómo salir un poco digamos, la parte técnica puede ser, pero Claro. contar más historia Sí. de lo que vivimos. Hay mucho que hablar, hay muchas anécdotas entretenidas, así que de productos, de cosas que ustedes ni se imaginan lo que Sí. nosotros hemos podido vivir ahí en experiencias en capacitaciones y nos vamos a seguir formando. Yo de hecho estoy ahora a puertas de tomar una capacitación, o sea, de yo ser alumno Ujú. en PDR o desarrollador en frío. Y así voy a seguir después para adelante. Y la idea es que en algún momento que nos sentemos a conversar de nuevo sobre estas cosas, miremos para atrás y analicemos en el balance si realmente hemos sido exitosos o no. Porque muchas veces el éxito no se traduce solo en dinero, sino que se traduce en otras cosas también. Sí, así es. Bueno, de esta manera, de esta conversación que Jorge me desencajó un poco, me sacó del rol de host, salieron cosas muy, muy entretenidas. Esperamos que ustedes las valoren de esa misma manera. Esperamos que sigan nuestro canal de YouTube, donde va a estar alojado este podcast, el capítulo anterior y todos los que vengan para adelante. Invitamos también a personas que quisieran contar su historia, a que se contacten con nosotros, nos escriban aquí abajo para ponernos en contacto con ustedes y evaluar la posibilidad de hacer un capítulo también con ellos. Así es. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Jorge, antes de irnos. ¿A quién le agradecemos? A Mecerna, podemos agradecer a Superchain, Superchain, Zumpu y Chile. Zumpu Chile. Zumpu Chile, 24 volts, a la gente de 24 volts también que cree en nosotros y vamos a seguir teniendo alianzas con ellos. Mencerna, ya lo dijo Jorge, Zumpu, Superchain, 24 volts y Vortex Education, a nuestros amigos de Brasil, que pronto nos vamos a ver por allá y vamos a estar organizando también esta actividad de turismo-aprendizaje en donde tú, si quieres capacitarte en los distintos cursos, las distintas ofertas que tiene Vortex, puedes hacernos a través de nosotros y nosotros te llevamos a Brasil, buscamos el alojamiento, te llevamos a hacer los cursos y además hacemos una ruta de turismo asociada al área automotriz. Así que si quieres ser parte de esa acción también va a estar bastante entretenida. Jorge, ha sido un placer. Muchas gracias, Pato, nuevamente. Y dejarle un saludo a todos y ojalá les guste esto. Y dejar algún comentario de quién les gustaría que hablemos, si más técnico, más de historia. Así que ahí dejen sus comentarios. Eso, que estén bien. Chau, chau.